Bueno, hermanos, de verdad es un privilegio una vez más poder exponer la palabra del Señor. Y cuando un ser humano reconoce su condición de pecado, cuando un ser humano, cualquiera que sea, reconoce lo que es, se arrepiente genuinamente y pone su fe en Jesucristo, en ese momento esa persona es salva. El Señor, por su gracia, por su misericordia, lo trae de muerte a vida. Esa persona se convierte en una nueva criatura a partir de ese momento. Es una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo, quien le da vida eterna, y al ser regenerado, en ese momento el Espíritu Santo empieza a morar en él. El Señor lo sella con su Espíritu como garantía de salvación. El Señor Jesucristo lo inserta, lo bautiza y es insertado en el cuerpo de Cristo. Hace parte de la iglesia a partir de ese momento. En el momento de creer, Dios da su Espíritu al creyente. Es una bendición que tenemos cada una de las personas que creemos en Cristo. El Espíritu Santo empieza a ser morada en nosotros, quien nos capacita cada día para vivir en santidad. Progresivamente empezamos a ser santificados cada día, empezamos a ser cada día más parecidos a la imagen de Cristo, porque es la obra que empieza a hacer Dios en nosotros. Y solo a partir de ese momento, a partir del momento en que podemos decir que una persona es creyente, y yo creo que a todos nos da alegría recordar el momento en que cada uno de nosotros nació de nuevo, en el momento en que Dios hizo esa obra milagrosa en nosotros. Si lo recordamos, nos da alegría, es una bendición, eso nos tiene que hacer arrodillar y adorar a nuestro Dios por su misericordia. Y muchos piensan que allí termina todo, que en ese momento termina todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. Pero ¿saben qué, hermanos? Ese es el momento donde todo inicia. Ese es el momento donde inicia todo para la vida del creyente. No es el momento en el que termina, sino que es cuando empieza la carrera de la fe. En ese momento empieza la carrera de la vida cristiana. Todo creyente genuino, a partir de su salvación, empieza su vida cristiana, inicia esa carrera que, al igual que todas las carreras, tienen una meta. Pero esa meta es diferente. No es un cordón que vamos corriendo y queremos llegar a tocarlo, a romperlo. No es esa bandera de cuadros que vemos allí moviéndose rápidamente cuando atravesamos esa meta. No es una pantalla donde hay una lista de posiciones y queremos estar de primeros, probablemente con orgullo poder decir, oh, estoy ahí de primero. No, no es eso. La meta de la carrera de la fe está en el cielo. Es el supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Es cuando lo veremos a Él tal como es. Y entonces, ¿saben qué pasará, hermanos? Seremos perfeccionados, seremos semejantes a Él. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! La carrera no es fácil. La carrera tiene obstáculos, tiene sufrimientos, tiene penalidades, situaciones difíciles, momentos de debilidad espiritual. ¿Quién de nosotros no ha tenido momentos de debilidad espiritual en nuestra vida? Probablemente sea este momento en el que estás pasando esa debilidad espiritual. Y sabes que si eres creyente debes perseverar, procurar glorificar a Dios, procurar glorificar al Rey, a quien clamas cada día diciéndole, Señor, por favor, transforma mi vida. Por favor, hazme más semejante a ti. Eso lo hacemos, aunque también somos conscientes de la realidad del pecado. Ese pecado que nos envuelve, del desánimo que muchas veces vivimos, el desánimo que muchas veces llega, y entonces surgen unas preguntas que probablemente empezamos a hacernos. ¿Qué debemos hacer en esos momentos? ¿Cuál debe ser mi reacción para poder perseverar en esa carrera? ¿A quién debemos mirar e imitar cada día en la carrera que iniciamos cuando el Señor nos salvó? Quiero que vayamos a Hebreos 12 y vamos a estar estudiando el texto a partir del versículo 1 hasta el versículo 3. Y allí veremos 5 verdades, vamos a ver 5 verdades que nos ayudarán la carrera de la vida cristiana, la carrera de la fe, como el Señor quiere que la corramos. La primera es que vamos a ver las características de la carrera. Lo segundo es que lo vamos a hacer motivados con el ejemplo de quienes ya corrieron, ese es el segundo punto. El tercero son los obstáculos de la carrera. El cuarto
es la meta de la carrera. Y el quinto, considerar a Cristo. Esos son los 5 puntos. Vayamos al texto, hermanos, y vamos a leer entonces a partir del versículo 1, y miren lo que dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Versículo 3: considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Oremos. Padre, gracias Señor por tu misericordia. Gracias porque nos has salvado, Señor. No merecemos nada, pero en tu misericordia y en tu gracia lo has hecho, Señor. No es en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo. Padre, ayúdanos a correr la carrera de la fe como tú quieres que la corramos. Y ten misericordia de aquellos que no la están corriendo, Señor. Ayúdanos mientras estudiamos este texto, Señor. Ilumina nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver las maravillas de tu ley. Dirígenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Esta epístola, la epístola de los Hebreos, fue dirigida a cristianos judíos, aproximadamente entre los años 67 y 69 después de Cristo. Eso fue precisamente antes del año 70. ¿Recuerdan qué pasó en el año 70? La destrucción del templo. ¿Y fue por quién? Por Tito Vespasiano, que fue general en ese momento y que posteriormente llegó a ser emperador romano. Y los cristianos estaban siendo perseguidos, estaban viviendo una persecución. Esa persecución se volvió más intensa, se volvió más severa, incluso muchos fueron martirizados. Muchos de los judíos que profesaban a Cristo fueron tentados a abandonar la carrera de la fe. Empezaron a ver esas situaciones tan difíciles, esa persecución que cada día era más intensa, y fueron tentados a dejar la carrera. Fueron tentados a volver al judaísmo, estaban desanimados y probablemente pudieron estar pensando que lo único que tendrían que hacer sería negar la deidad de Cristo, y probablemente estarían mucho mejor. Probablemente pensaban eso, pero el autor de Hebreos les está escribiendo a ellos y les está advirtiendo las implicaciones de abandonar la fe, y a la vez los está animando y les está diciendo perseveren, los está animando a perseverar fuertemente hacia la madurez espiritual. Él les está hablando sobre la supremacía de Cristo, que Cristo es superior a todo, en todos los aspectos, incluso en lo que ellos estaban pensando que tenía que ver con la ley de Moisés. Jesucristo es superior y Él los exhorta a perseverar en la carrera de la vida cristiana. Y Él les dice cómo hacerlo. Miremos el versículo 1, lo vuelvo a leer, dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelven. Y noten lo que sigue, este punto es importante. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí tenemos nuestro primer punto, las características de la carrera. Vamos a hablar inicialmente de las características de la carrera. Como dije antes, en el momento en que una persona es salva, a partir de ese momento empieza la carrera de la vida cristiana, empieza la carrera de la fe. Y aquí hay una pregunta: ¿cómo presenta el autor de Hebreos la carrera de la fe? ¿Él cómo la está presentando? No la está presentando como una carrera rápida, de 100 metros planos, sin obstáculos, que podemos correr en 9 segundos, en 10 segundos, sino que más bien la está presentando como un maratón. Eso es lo que está haciendo el autor, la está presentando como una carrera larga, una carrera que tiene dificultades, que tiene obstáculos y que no es tan sencilla como pareciera ser.
Y de hecho la palabra griega que se encuentra allí en ese texto para carrera es agón. Y de esa palabra, ¿sabe cuál palabra obtenemos? Agonía. Y se refiere a una lucha, se refiere a un combate. La carrera de la fe es exigente, es difícil, requiere disciplina. Y el texto está diciendo corramos. Hermanos, la vida cristiana no es pasiva. La vida cristiana es activa, donde cada día debemos correr. No es un paseo en el que nos detenemos a mirar a los demás, a tomarnos fotos, a sentarnos, a meditar, a descansar. Es una carrera en la que activamente estamos corriendo y estamos luchando. En la que cada día debemos leer, escudriñar, meditar las Escrituras. Y probablemente tú empezaste el 1 de enero con el mensaje que nos envió el pastor, con un plan de lectura. Y tú podrías decir, aquí está la oportunidad para leer la Biblia y hacer ese plan de lectura durante un año. Y estabas animado. Y qué bendición poder hacerlo. Probablemente hoy ya no lo estés haciendo. O probablemente nunca lo hayas empezado. O probablemente sí estés perseverando en leerla, en meditar, en querer conocer al Señor. Debemos orar también, orar sin cesar y procurar glorificar a Dios en todo, porque estamos siendo transformados cada día a la imagen de Cristo. Sabiendo que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, debemos ocuparnos de esa manera de nuestra salvación. Pero ¿saben por qué? Porque Dios es el que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer. ¿Y saben por qué? Por su beneplácito. Miremos la advertencia que el Señor le hace a Israel en Amós 6. Vayamos allí, Amós 6, profetas menores, final del Antiguo Testamento, y mire lo que dice el texto: hay de los que viven reposadamente en Sión y de los que se sienten seguros en el monte de Samaria. Hermanos, un creyente genuino, un creyente verdadero no es pasivo, un creyente verdadero no descansa, un creyente verdadero no se queda quieto. Y volviendo al versículo 1, ahí en el texto de Hebreos 12, mire cómo continúa. Corramos como con paciencia. Y esa es otra característica, debemos correr esa carrera con paciencia. No se refiere a hacerlo despacio, a hacerlo sin movimiento. Esa palabra paciencia significa perseverancia, perseverancia, persistencia. Debemos correr continuamente la carrera de la fe, perseverando hasta el final, hasta llegar a la meta. Debemos correr hacia Cristo. El autor de Hebreos está diciendo a su audiencia, está diciendo a aquellos judíos cristianos: perseveren, sigan corriendo, no abandonen la carrera. Eso es lo que les está diciendo el autor de Hebreos allí a ellos. Y ojo con esto, porque podríamos pensar, ¿cómo así es que alguien puede empezar a correr la carrera y después puede abandonarla? Y esto no significa que se puede perder la salvación. Lo que significa es que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y ese es el punto. Un creyente genuino va a terminar la carrera. Algunos corren la carrera desde un videojuego de simulación. ¿Saben qué es eso? ¿Qué es un videojuego de simulación? Es donde se ponen un casco, una careta y empiezan a simular que están dentro del videojuego. Y algunos corren la carrera así, pero tan pronto sucede algo, se daña el control, se daña el casco, se lo quitan, se quitan ese casco, se quitan esa máscara, el juego se para, se levantan y se van. Y hay unas preguntas entonces que debemos hacernos al respecto. Y es: ¿estamos corriendo la carrera de la fe? Esa es una pregunta que debemos hacernos.
Es una pregunta que tienes que hacer hoy. ¿Estás corriendo la carrera de la fe? Y si la estás corriendo, ¿estás perseverando en esa carrera? ¿Estás perseverando? Debemos correr y perseverar. Debemos correr y perseverar en la carrera. Y el texto entonces nos explica cómo hacerlo, y eso es lo que nos lleva al segundo punto. Y el segundo punto es que debemos correr la carrera de la fe motivados con el ejemplo de quienes ya la corrieron. Motivados con el ejemplo de quienes ya la corrieron. Y miremos la primera parte del versículo 1 nuevamente. Puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos. Y quiero hacer una aclaración aquí con este texto, porque este texto es interpretado por algunos que dicen que la gran nube de testigos son nuestros seres queridos que han muerto y que están en la presencia del Señor y que están viendo lo que hacemos, están viendo cómo corremos la carrera. Y eso no es lo que dice el texto, eso no es lo que significa. Por nuestra naturaleza somos personas de motivación. Somos personas que normalmente para hacer algo debemos estar motivados. Y los destinatarios de esta carta, que eran los cristianos judíos, no eran la excepción. ¿Y qué mejor motivación para ellos que los santos del Antiguo Testamento? Esa era una buena motivación para ellos, era de ánimo. Santos que habían corrido la carrera y que habían perseverado, que habían llegado a la meta. Nosotros no somos los únicos que estamos corriendo la carrera. ¿Qué significa entonces ese texto? ¿Qué significa lo que dice, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos? Eso significa que existen testigos que ya corrieron esa carrera, que ya la corrieron y que perseveraron y que son un ejemplo que nos animan a correrla. ¿Y de cuáles testigos está hablando el texto? ¿Cuáles son esos testigos? La palabra, por tanto, que vemos allí en el versículo 1, nos está ligando, nos está conectando directamente con el capítulo anterior, con Hebreos 11, el que leyó el pastor Michael hace un momento. Nos está conectando directamente con Hebreos 11. ¿Y qué es lo que vimos en Hebreos 11? Grandes ejemplos de hombres de fe. Grandes ejemplos. Y leímos todo lo que hicieron por fe. Miremos el versículo 4 ahí mismo, en el 11. Vemos el ejemplo de Abel. En el 5 está Enoc, en el 7 Noé. En el 8 estamos viendo el ejemplo de Abraham. En el 11 Sara, en el 20 Isaac. En el 21 Jacob, en el 22 José, en el 24 Moisés. En el 31 Rahab. Y hay muchos más ejemplos. Pero ahora quiero que volvamos a mirar y a leer lo que dice a partir del versículo 33. Miremos lo que dice desde el 33 hasta el 35. Hablando de ellos, dice: quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Ellos corrieron la carrera de la fe, ellos sabían cómo hacerla y salieron victoriosos. Ese es el ejemplo que ellos están viendo. Y el autor de Hebreos les está diciendo: corran como ellos, no la abandonen. ¿Y quiénes eran ellos? Hombres de fe, claro, pero eran hombres comunes y corrientes, pecadores como tú y como yo. No eran superhombres, no tenían superpoderes. Recordemos lo que pasó en la vida de muchos de ellos, en la vida de David, en la vida de Sansón. Eran hombres como nosotros que el Señor en su gracia y por su misericordia salvó. Hombres que corrieron la carrera de la fe, que perseveraron y que llegaron al final. Y lo hicieron por fe. Y ellos son la nube de testigos.
Y esa nube también se puede traducir como gran multitud de testigos, hombres que dan testimonio de que el verdadero creyente persevera. Debemos imitar su fe. ¿Saben por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, como leíamos hace un momento. Debemos correr la carrera de la fe motivados con el ejemplo de quienes ya corrieron. Y eso es lo que dice ese punto. Pero también debemos correr la carrera de la fe conociendo que hay obstáculos. Y que si hay obstáculos debemos hacer algo al respecto. Y eso nos lleva al siguiente punto, al punto 3, que son los obstáculos de la carrera. Miren lo que dice la segunda parte del mismo versículo 1. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Aquí vemos que el autor está diciendo despojémonos de dos obstáculos. ¿Y cuáles son? De todo peso es uno y del pecado. ¿Y a qué se refiere esa palabra despojémonos? Despojémonos se refiere a dejar de lado. Implica una decisión completa y personal. Es decir, quitar cualquier cosa que nos estorbe. ¿Que nos estorbe para qué? Para correr rápidamente la carrera de la fe. Cuando alguien va a correr normalmente una carrera, si nos imaginamos un maratón, por ejemplo, lo que se hace y lo que se busca es que ese atleta, quien corre esa carrera, esté lo más ligero posible. Y de hecho hoy en día la tecnología juega a favor de ellos. Ustedes ven que hacen ropa con unos materiales especiales que no pesan, unos zapatos que lo que les falta es hablar, pero eso no pesa nada y eso lo que hace es que permiten que estén lo más ligeros posibles. Incluso el peso del atleta influye. Hay muchos deportes donde el atleta tiene que tener un peso y de lo contrario no puede participar. O hay algunos que por su peso participan y el mismo peso afecta esa carrera, afecta el resultado. Imaginémonos nosotros corriendo un maratón con una chaqueta bien pesada, esas chaquetas de invierno, gorros, botas. Es que estamos pensando en lo que se viene, entonces 2 maletas llenas de botellas de agua porque pues la carrera es larga. No funciona de esa manera, eso inevitablemente pues va a afectar el resultado de la carrera. No es así como se debe hacer. Entonces miremos ese primer obstáculo, y el primer obstáculo es todo peso. Es lo que está diciendo el texto, despojémonos también de ¿qué? De todo peso. Y aquí hay algo especial porque aunque el texto no especifica de cuál peso se está hablando, de cuál peso específicamente el autor está hablando a su audiencia, y aunque existen varias interpretaciones al respecto, sí podemos decir algo, podemos afirmar en primer lugar que la palabra peso es como un bulto, es un impedimento, es un obstáculo. ¿Y se refiere a qué? A cualquier cosa que nos impide avanzar en la carrera de la fe. Cualquier cosa que impida avanzar en la carrera de la fe es un peso. Algo que nos distrae, algo que nos enfría, algo que disminuya nuestro correr o nuestro caminar, algo que aminore nuestros deseos por las cosas de Dios. Eso es un peso. Y hay algo interesante allí porque ese peso no es un pecado en sí. De hecho, el peso pueden ser cosas lícitas, pueden ser cosas buenas. Por ejemplo, tener y ver las redes sociales ¿está mal? No, ¿cierto? ¿Es pecado ver televisión? No. ¿Es pecado trabajar? Imagínense. No, es una bendición.
Es pecado no trabajar y proveer para su casa. ¿Es pecado hacer deporte? Qué bendición hacer deporte. A algunos nos cuesta más que a otros. Pero no es pecado hacer deporte. ¿Es pecado estudiar? No lo es. ¿Saben cuál es el punto? Es que cuando todas estas cosas y cualquier otra cosa que sea lícita se convierte en un estorbo para correr la carrera de la fe, se convierte en algo pecaminoso. Cosas que son buenas, nosotros mismos las convertimos en cosas pecaminosas. Ese es el punto. Por ejemplo, dedico más tiempo a las redes sociales o a la televisión de tal manera que está afectando mi carrera espiritual. Estoy tan obsesionado con el deporte hasta el punto que no voy a la iglesia los domingos porque es el único día que puedo hacer el deporte. Estoy tan obsesionado con mi trabajo que tampoco me permite congregarme. O sea, cosas lícitas empiezan a estorbar lo que debemos hacer. Estoy tan ocupado en otras cosas que no estoy orando como debiera, que no estoy escudriñando la palabra cada día, no estoy meditando en ella. Y aquí hay una pregunta que también debemos hacernos, hermanos, y es: ¿cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles están siendo tus prioridades en tu vida? Debemos tener prioridades, y las prioridades no tienen que ser basadas en nuestra propia opinión, sino basadas en lo que dice la Escritura. Deben ser basadas de acuerdo a la voluntad del Señor. Prioridades que nos permitan correr la carrera de la fe. ¿Saben cómo? Como el Señor quiere que la corramos. Pregúntate eso. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Glorifican al Señor? El otro obstáculo es el pecado. Y miremos lo que dice el texto. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. El pecado que tan fácilmente nos envuelve. El pecado es una realidad. El pecado es una realidad y es un gran obstáculo en la carrera de la fe, en la carrera de la vida cristiana. Es un obstáculo que hace caer al atleta. Y es interesante porque dice el pecado que nos envuelve. Y la palabra traducida aquí para nos envuelve tiene que ver con aquello que se enreda fácilmente, que nos enreda y que por lo tanto nos va a hacer caer. Y hay algo especial también en esa palabra. Algunos eruditos afirman lo siguiente, que esa palabra, el pecado, o sea, que por el uso del artículo definido de esa palabra, parece que el texto se está refiriendo a un pecado en particular, que era lo que pasaba allí, o lo que le quería decir el autor de los Hebreos a su audiencia. Y algunos dicen que ese pecado del que el autor está hablando a su audiencia es la incredulidad, dudar de Dios, y por lo tanto les está diciendo a aquellos judíos cristianos: continúen la carrera, no paren. Miren el ejemplo de la fe de los santos del Antiguo Testamento. Confíen en Cristo, que es superior a todos. La incredulidad los envolverá fácilmente, de tal modo que no podrán correr. Pero también hay otros que dicen que el pecado del que habla ese texto es aquel pecado con el que se lucha diariamente, con esa área de tu vida difícil, es ese pecado particular con el que estás luchando cada día, y que no es necesariamente el mismo pecado para cada hermano, para cada creyente. Para alguno puede ser una tentación algo que para otro no. Algunos piensan que se puede referir a eso. Pero aquí en el texto la referencia de pecado la podemos tomar como cualquier cosa que hace caer al creyente.
cualquier cosa que hace caer al creyente en esa carrera de la fe. Se refiere al pecado en general. El punto es que si eres un creyente verdadero, debes estar teniendo una lucha frontal con el pecado. Debes estar orando cada día al Señor diciéndole: Señor, ayúdame a ver el pecado como tú lo ves. No podemos dar por sentado nada, debemos estar arrepintiéndonos cada día y alejándonos de Él. Debemos estar corriendo la carrera de la fe en santidad. Debemos estar corriendo la carrera de la fe siendo transformados cada día a la imagen de Jesucristo. Como dice Pablo en Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Hermanos, si tú miras para atrás y miras el día en que el Señor te salvó por su misericordia y te comparas esa vida con tu vida de hoy, y si ves que todo está igual, ahí hay un problema. Lo más probable es que no seas salvo. No eres salvo, no puedes ser igual, como decía Paul Washer. La carrera de la vida cristiana es una carrera como en una subida, que tú empiezas en un punto y subes, y en esa subida sí pueden haber altibajos, momentos en que vas bajando, pero al final no puedes estar en el mismo lugar, tienes que estar arriba. ¿Y saben por qué? Porque el Espíritu Santo está morando en ti y está transformando tu vida. Un creyente verdadero no puede ser igual que antes. Es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas, dice el texto. Debemos vivir en guerra y luchar con nuestro pecado cada día para perseverar en la carrera de la fe y llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta de la carrera? Ese es nuestro cuarto punto, la meta de la carrera. Leamos el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y entonces hemos dicho que para poder correr la carrera debemos ver el ejemplo de quienes ya corrieron, debemos ser conscientes de los obstáculos que nos envuelven, el peso, el pecado, de lo cual debemos despojarnos. Pero también es necesario poner nuestra mirada en la meta que es Cristo. Es el autor y consumador de la fe. Y tenemos que preguntarnos, ¿es importante en dónde está puesta nuestra mirada en una carrera? ¿Es importante específicamente si esa carrera tiene obstáculos? Y la respuesta es claro que es importante. Imagínense una carrera con obstáculos en la que estás corriendo, mirando hacia arriba, mirando hacia el público, nunca mirando la meta, mirando tus pies. Inevitablemente te vas a caer. Inevitablemente eso va a pasar. Eso va a afectar tu carrera. Habrá una caída estrepitosa. ¿Saben qué dice el texto? Es necesario poner nuestros ojos en Jesús. Es necesario poner nuestra mirada en Cristo. Qué fácilmente nos distraemos. Qué fácil. Qué fácil distraemos nuestra mirada. Qué fácil quitamos la mirada de la meta. Qué fácil es que quitemos la mirada de Cristo. Como dice el pastor John MacArthur, no es que nos esforcemos por no mirar esto o aquello u otras cosas que puedan distraernos. Si nuestro enfoque está en Jesucristo, miren lo que dice, veremos todo lo demás en su perspectiva correcta. Cuando nuestros ojos están en el Señor, el Espíritu Santo tiene la oportunidad perfecta para usarnos y para mantenernos en la carrera
y hacernos ganadores. Y aún así nos podemos preguntar, ¿y por qué debemos poner nuestra mirada en Jesús? El texto nos responde, porque Él es el autor y el consumador de la fe. ¿Y qué significa autor? Autor significa o se refiere a iniciador, a líder, pionero. Y esa misma palabra es usada en otros textos. Miremos por ejemplo ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 2, versículo 10, lo que dice. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos. Miren, al autor de la salvación, ahí está la palabra, aquí está hablando de Jesús como el autor de la salvación. En Hechos 3:15, miren lo que dice, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Acá está hablando de Jesús como el autor de la vida. Y aquí en el versículo 2 del capítulo 12, Él está diciendo que Jesús es el iniciador, que Jesús es el pionero, que Jesús es el fundador de la fe. Jesús es el fundador de la carrera que estamos corriendo. Una carrera que Él mismo corrió. Una carrera que Él culminó. ¿Y saben por qué? Por fe, como veremos más adelante. La otra palabra allí es consumador. ¿Y qué es consumador? Esa palabra se refiere al que completa y perfecciona. Consumador, al que completa y perfecciona. Jesús es el autor, es el iniciador de la fe, pero también es el que la completa, también es el que la perfecciona. Y lo que vemos es que desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte, Él caminó en fe, en dependencia del Padre. No solamente completó su obra, sino que la hizo perfecta. Consumado es, dijo el Señor. Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin, Él es el todo. Él es el ejemplo supremo. Él es el en el que tiene que estar fija nuestra mirada. Pero también es a quien debemos imitar. Debemos verlo, debemos poner nuestros ojos en Él, pero también debemos imitarlo. Y es interesante que estamos viendo el ejemplo de los santos del Antiguo Testamento, hombres que corrieron la carrera de la fe, hombres que perseveraron, pero son hombres que podemos imitar en ciertas cosas, no en todo. Recuerden la vida de Sansón, recuerden lo que pasó con David, pero llegamos a Jesucristo, que es el ejemplo supremo, a quien sí debemos imitar en todo. En todo lo debemos imitar a Él. Corremos por Él y corremos hacia Él. Él es la meta. Pero además de poner nuestros ojos en Jesús, recuerden siempre esto, hermanos, debemos imitarlo. A veces tenemos conceptos teológicos claros, pero eso que conocemos es muy distante de lo que hacemos. Imitemos a Cristo. Y el texto sigue diciendo, porque por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Versículo 2. Cuando nosotros participamos en una carrera, inevitablemente pensamos en la recompensa. Si se corre una carrera, lo que normalmente es que se piensa en la recompensa, en lo que se puede obtener.
Y el texto está diciendo que Jesucristo corrió esa carrera soportando la cruz. ¿Y saben por qué lo hizo? Por el gozo puesto delante de él y para sentarse a la diestra del trono de Dios. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo corrió la carrera por el gozo de ser exaltado. Miremos lo que dice Juan 17, allí donde el Señor Jesús está orando al Padre. Juan 17:4. Dice el texto: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Lo que estamos viendo allí es que el eterno Logos, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, quien añadió humanidad a su deidad y se hizo semejante a los hombres, sufrió la muerte y la muerte de cruz. Esa era una muerte dolorosa, una muerte cruel, que solamente era una muerte que estaba reservada para esclavos, para los delincuentes más terribles. Él sufrió injusticias, fue escupido, fue burlado, fue golpeado, fue abandonado por Dios. Él cargó con todos los pecados de cada uno de los hombres que han de ser salvos. Él sufrió la angustia que el pecador no podrá pagar aún en toda la eternidad. Él soportó y menospreció la vergüenza. ¿Y saben por qué? Porque lo hizo por su fe. Pudo ver al Padre en su humanidad y creer que Él lo iba a resucitar y que un día estaría sentado en el trono, que un día sería exaltado. Tenemos que recordar eso porque no podemos separar que Jesucristo es Dios, pero que también Jesucristo es hombre. Recordemos, en su humanidad, nuestro Señor experimentó todo lo que nosotros experimentamos. En su humanidad, Él soportó agotamiento, hambre, la tentación, la muerte, la resurrección. Y eso nos tiene que animar. Eso nos tiene que animar, así como nos animan los santos del Antiguo Testamento. El mayor ejemplo, el ejemplo supremo es Cristo. Él es el ejemplo supremo. Y tienes que preguntarte en dónde están puestos tus ojos. Cada día, en cada situación, tus ojos están puestos en Jesús. ¿Cómo estás viviendo tus pruebas? Yo no sé cómo estás viendo las dificultades, yo no sé cómo las vives, pero por muy difíciles que parezcan, debemos imitar a Cristo. Debemos poner nuestros ojos en Él. Esas pruebas debemos recibirlas con fe y con la esperanza del gozo futuro, con la esperanza de ese galardón, porque un día lo veremos tal como Él es. Wow. Recordemos lo que dice Pablo ahí en Romanos 8:18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Hermanos, un día seremos transformados a la imagen perfecta de Cristo, con quien estaremos por siempre. Wow. Y donde estaremos por Él, por su obra y por sus méritos, no por los nuestros. ¿Qué hemos visto hasta ahora, hermanos? Hemos visto que debemos correr la carrera de la fe motivados con el ejemplo de quienes ya la corrieron, teniendo en cuenta los obstáculos de la carrera, y hemos hablado de la meta de la carrera. Y el último punto que debemos tener en cuenta para correr la carrera es que debemos considerar a Cristo.
Leamos el versículo 3. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. La palabra considerad es un imperativo, es un mandato, es una exhortación que se refiere a pensar, pero se refiere a pensar cuidadosamente. Y aquí el texto entonces nos está diciendo, piense cuidadosamente en aquel. ¿Y quién es aquel? Cristo, que soportó la hostilidad de los pecadores, dice la Biblia de las Américas. Y que esa hostilidad, esa palabra se refiere a contradicción. Él soportó la cruz, soportó oposición que incluye hechos además de palabras, abusos físicos, burlas como vimos, contradicción tras contradicción. Y aquí hay un propósito, que debemos considerar a Cristo, debemos pensar cuidadosamente en Él. ¿Para qué? Mire lo que sigue diciendo el texto, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Estos son términos que se usan para atletas que han corrido una carrera muy difícil y que están a punto de desmayar. El autor de Hebreos está animando a estos judíos cristianos a continuar a pesar de que la carrera sea difícil. Él los está animando. Hermanos, nosotros debemos considerar a Cristo en los momentos de dificultad, en los momentos más difíciles, en los momentos que haya desánimo, en los momentos en que crees que no es posible continuar, en los momentos en que tu fe mengüe, debemos considerar a Cristo. En esos momentos que a veces llegan de dificultad y que probablemente no son pasajeros, porque hay obstáculos, hay problemas, hay dificultades que llegan y se quedan. Consideremos a Cristo porque Él es el ejemplo sublime. Él es el ejemplo sublime de la fe. Él es el mayor héroe de la fe. Nada por lo que pasemos, cualquier cosa por la que estés pasando, por la que vayas a pasar, se podrá comparar con lo que Cristo tuvo que soportar en su humanidad. En cada momento, en cada prueba, en cada tentación, considera a Cristo. No pares, sigue corriendo la carrera. Despójate de todo peso, del pecado, corre con fe, persevera. Corre con tu mirada puesta en Jesús. Y quiero decirles que si ustedes son creyentes, saben que van a ganar esa carrera, porque no es en tus fuerzas que la estás corriendo, sino en el poder del Espíritu Santo. Pero también sabes que eres responsable y debes preguntarte cada día, ¿cómo la estás corriendo? Pero si no eres creyente, tienes que saber que no estás en la carrera y por lo tanto nunca vas a llegar a la meta. ¿Y sabes qué? Hoy puedes iniciar esa carrera. Hoy es el día de salvación, no es mañana. Y solamente con arrepentimiento genuino y creyendo en el Señor Jesucristo es posible. Creyendo en el autor y consumador de la fe. Esa es la forma en la que si no eres creyente, puedes empezar a correr esa carrera. Oremos.